Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro domingo más para estar con ustedes. Y como digo siempre, ¿no? Tantos domingos hemos estado dentro de la iglesia y siempre el anhelo de llegar, y estar juntos y predicar la palabra y tantas cosas que hemos pasado, hemos vivido, recuerdos. Yo espero que volvamos a tener nuevamente los cultos, la alegría de estar juntos, y también nos damos valor también en tantos años que hemos estado juntos, de extrañarnos, ¿no? De extrañarnos como uno extraña a la familia, y esta es la familia que nos dio Dios. Amén. Entonces, hoy quería compartir con ustedes que estamos en señales que lo hemos predicado muchas veces, pero yo me quedo impactado porque lo que quiere hablar el Espíritu Santo, y lo quiere hablar porque nos ama mucho, y que tenemos que estar preparados para muchas cosas, más en los tiempos que lo habló el Señor. Entonces, nosotros a veces nos olvidamos de las Escrituras, porque muchas veces la hemos escuchado muchas veces, pero después nos olvidamos. Y quizás que cuando nos vamos olvidando de la Escritura, yo siempre les enseñé que nos tenemos que poner en el lugar del personaje. Amén. Y en esta Escritura que nosotros vamos a dar, en el nombre de Jesús, quisiera que puedan ir buscando en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Entonces, este mensaje va a ser quizás con el propósito de un mensaje de satisfacer, quizás, pero las curiosidades de las personas en cuanto al futuro, y el propósito de este mensaje, prepararnos, fortalecernos para poder enfrentar las adversidades que pueden venir. Amén, amados. Entonces, vamos a leer nosotros que estamos en el siglo que ha empezado, ese siglo que terminó, y empezamos en un milenio. Y ese siglo lo hemos pasado mucho, y muchos han nacido en ese siglo, otros quizás no, ya nacieron en el nuevo siglo. Y entonces yo quería compartir con ustedes que todo lo que ha pasado en el siglo que terminó ya estaba avisado por el Señor. Amén. Entonces vamos a empezar a leer la palabra, y vamos a ir del capítulo 24 al versículo 3, por favor. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén, amado. El fin del siglo ya pasó, pero está acá lo que iba a venir. Miramos el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, y dirá el versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiere decir que esto lo hemos pasado ya en el siglo pasado. Amén. Entonces, vuelve a decir:
Quizás no le dimos importancia antes, o lo hemos recibido pero nos hemos olvidado. Pero acá se está cumpliendo lo que ha pasado. ¿Para qué, pastor? Porque tenemos que prepararnos para lo que va a pasar. Entonces dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todos sabemos que ha habido lo que está ya profetizado y también ha habido terremotos, también ha habido hambres en diferentes lugares. Amén. Pero tenemos que prestar atención ahora en este fin, en esto que viene el fin. Entonces dice, gloria a Dios, y seréis aborrecidos. Entonces, vamos al 9, por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Esto quizás a muchos le ha pasado cuando nosotros decidimos seguir al Señor. Y dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos en estos tiempos, tanto empezando el siglo que ha pasado y este siglo que hemos empezado. Esto es lo que más me impactó a mí, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo más interesante que quiero compartir con ustedes son estos dos versículos finales. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén, amado. Entonces estos dos versículos los vamos a ver nosotros, que tantas veces lo hemos predicado, pero el Espíritu Santo quiere hablar. El respaldo de nosotros como pastores es la palabra. Amén, amado. Entonces, esto es una advertencia de tener la oportunidad de todo lo que tenemos que hacer, hacerlo aquí, en esta tierra, más en estos momentos. Entonces, mire, le voy a dar varias versiones, algunas versiones de cómo lo dice, porque esta palabra es la que más nos toca en estos momentos. Amén. Que la maldad se ha multiplicado mucho y se han enfriado el amor de muchos. Entonces, hoy que estamos viviendo esta situación, entonces dicen así otras traducciones bíblicas, ¿no? Para este versículo. En la Reina Valera lo leímos recién, amén. Pero hay otra traducción que es la versión Prat, y dice, porque abundar la iniquidad, el amor de la mayor parte se resfriará. Mire usted, esto lo dice la versión Prat. Dice, por haberse, mire usted, la iniquidad por el amor, en la Prat dice esto, la iniquidad, el amor de la mayor parte se resfriará. Mire usted, se resfriará. Entonces, y en la traducción del lenguaje actual dice, la gente será tan mala. Mire usted, dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Mire usted, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Que estamos viviendo en un momento que la gente tiene temor una a la otra. Hoy como estamos viviendo. Hoy dice que nos tenemos que cuidar nosotros para poder cuidar a otros. Dios quiera que pueda ser así, hermano. Amén. Pero, entonces, quiere decir que este versículo lo encontramos dentro del contexto donde el mismo Cristo se encontraba hablando de lo que iba a pasar. Amén.
Aquí el Señor está diciendo, esto está pasando hoy para y entre nosotros. ¿Usted está de acuerdo? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Nosotros lo miramos todo espiritualmente. Amén. No lo miramos tampoco fríamente, sino espiritualmente. Entonces, en esta diferencia de lo que se está multiplicando en este tiempo, ¿qué diferencia a lo que hacía nuestro Señor Jesús? Él multiplicaba, pero multiplicaba para bien, multiplicaba con amor, ese amor que solo Él podía tener, que ni los mismos discípulos pudieron haber creído lo que Él había hecho en esa multiplicación, hermano, de los peces, del hambre, de los panes. Esa multiplicación tan grande que Él había hecho. Entonces, si ustedes me quieren acompañar a Marcos, yo quiero también Marcos, vamos a ir al capítulo 6. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6, vamos a leer del versículo 30. Yo sentí algo muy profundo en este momento que el Señor me dio este mensaje para compartirlo con ustedes. Él anunció que se iba a multiplicar la maldad. Pero esto es para nosotros una enseñanza que Él multiplicaba milagros. Hizo muchas multiplicaciones. Pero esta también nos da a nosotros para entender como también alimentó a 4.000. Eso está en el versículo 8 de Marcos. Pero vamos a leer esto detallada para saber qué Jesús tenemos. Ahora, si usted lo cree, es el mismo Jesús de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Él multiplica a sus hijos, a los que en Él creen, y todo aquel que ama al Padre. Amén, amado. Entonces dice así la Escritura. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 30. Y dice lo siguiente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Habían estado trabajando mucho. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con Él. Quiere decir que muchos siguieron a Jesús, lo vieron a Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Acá buscaban un pastor, buscaban a alguien. Hoy es todo lo contrario. Amén. El amor de muchos se ha enfriado y cuesta que puedan buscar a Jesús. Amén. Entonces, dice, voy a leerlo nuevamente este versículo. Salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, en aquel tiempo buscaban al Señor, buscaban a Jesús. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo Él les dijo, dale vosotros de comer. Yo le quiero ver la cara a los discípulos. Dice que eran 5.000, sin contar los hombres, sin contar las mujeres. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y velo.
Y salieron y dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Primero dio gracias al Padre. Y qué milagro tan grande que hizo. Yo al menos creo, no sé, pero todo después de lo que habían visto en ese momento y todo lo que habían sentido, que Él multiplicaba el amor, ese amor que solo Cristo nos puede dar, el Espíritu Santo nos puede dar. Amén, como sé que le dio a nuestros hermanos en la iglesia. Entonces dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Imagínense, estarían con sus esposas, muchos con hijos, y dice que todavía sobró, y recogieron esa cesta, porque era un pan del cielo, un milagro sobrenatural, hermanos. Entonces yo lo quiero llevar a esto, ¿no? De lo que nosotros hoy podemos ver, que la maldad no deja de crecer, es como la pandemia. Se contagia, se infecta, todo se infecta, como la pandemia, la maldad, hermano. Dice, no hay uno que haga el bien, dice la Escritura, pero nosotros conocimos al Señor para hacer el bien. Nos podemos equivocar, podemos tener dificultades, pero es un pueblo elegido. Tenemos que dar cuenta siempre en esto. Entonces, quiere decir que todo, ya no hay temor, no hay vergüenza, como se está viviendo. Entonces quisiera que me acompañen a 2 de Timoteo 3, por favor. Gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Ya esto le advertía Pablo a Timoteo. Tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Tenemos conciencia en el mundo, lo que se está viviendo y lo que se estuvo viviendo ya del siglo anterior, hermano. Nosotros pertenecemos a este siglo, al menos yo lo espero. Estas señales que están pasando no son en vano. Hay un juicio. Muchos tienen derecho a admitir que no es juicio. Yo, al menos para mí, es un juicio del Señor. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nos tenemos que identificar, saber, controlar. Mire, yo me regocijo porque me han llamado hermanos que se han apartado de la iglesia, se han apartado del camino. Y me regocijo porque me llamaron por teléfono y le dije, bueno, te voy a hacer la oración de salvación. Me dijo, no, pastor, yo ya la hice de que ustedes empezaron a predicar en la iglesia. Empezaron a predicar, no en la iglesia, pero está en su casa, ustedes están predicando, y yo recibí esa oración de salvación. Y bueno, quiere decir que gracias a Dios a muchos han recibido nuevamente y han vuelto al camino. Y por eso estamos dando esta palabra, porque quizás también hay hermanos, aunque no sean de nuestra iglesia, sean de otro lugar, que puedan volver a la casa del Señor. Entonces dice así en esta palabra que le da 2 de Timoteo capítulo 3,
le da a su discípulo Timoteo, de tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Amén. Pero fíjese qué profundidad tiene la palabra peligroso. No es que el hombre es peligroso porque anda a una velocidad en una moto, en un auto. Mire usted, peligroso quiere decir en griego chalepos. Amén. En el número del Strong está en el 5467. Pero mire qué quiere decir. Hombre peligroso, o sea, la palabra peligroso. Ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, no por la apariencia. Para Dios no hay nadie fiero, pero fieros que son como fieras, dañinos, duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicios. Miren lo que es peligroso. Lo puede buscar usted en la Biblia, en la Strong, en la Biblia de Estudio. Y dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor. Esta es la enseñanza que nos da Pablo a Timoteo, y yo lo respeto mucho a Pablo con todo, porque por algo dicen que es el arquitecto del Evangelio. Todo lo que Pablo escribe porque se lo escribió y se lo mostró el Señor. Y dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas, llevarán cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estás siempre, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mire usted, nosotros tuvimos el privilegio de llegar al conocimiento de la verdad. Nunca nos enseñaron la verdad. Y la verdad, a mí al menos, y sé que a muchos de ustedes, los hizo libres. Amén. Entonces dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Estos hombres levantaron calumnia, levantaron altercados contra Moisés. Moisés era el elegido de Dios. Entonces dice, resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, manuirán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos hermanos. Amén. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de hoy. Entonces, esto es todo lo que nosotros tenemos que ver, más en estos tiempos. Amén. Estos tiempos que nos llevan a nosotros a una decisión de ver y saber si estamos para Dios, y muchos que no están, poderle llevar el mensaje. Poderle llevar el mensaje. Entonces, nosotros dice el hombre de Dios y la palabra de Dios. Y también dice en esta escritura que nos enseña, en el mismo 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo que vemos nosotros aquí, iríamos
al capítulo, por favor, 2 de Timoteo 3, estamos ahora. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, para la gloria de Dios. Todos nosotros estamos en el camino del Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos en el camino que este Señor amado nos ha dado. Amén. Vamos a Lucas, acompáñenme por favor. Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 26. Todos lo tienen, bueno. Pero acá hay una advertencia. Si vemos el versículo 20 del 17, nos advierte de la venida del reino de Dios. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, esto lo dijo el Señor, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros. Él nos dejó un consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer milagros si no es el Espíritu Santo? Con tantos milagros que hemos visto, hemos hecho, nuestras manos lo palparon y nuestros ojos lo vieron. Así lo dijeron los discípulos, lo dijo Juan, discípulo de él. Nuestros ojos lo vieron, nuestras manos lo palparon. Ellos palparon, vieron a Jesús, pero también palparon los milagros, palparon esos panes y esos peces. De darle lugar al Señor, de saber que nosotros, porque depende de usted y de mí, que podemos tener fe y creer para esta salvación tan grande. Entonces dice el versículo 26, mire, dice así. Vamos a leer el 25, por favor. Vamos a leer, porque dice, le repito, Lucas 17, 25, vamos a leer. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lo habla Jesús. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, quiere decir, en los días del Hijo del Hombre es la venida de Cristo. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó. A todos. Amén. A todos. Ahora, fíjese que el mundo no hubiera existido si no hubiera sido por un justo. Por un justo. Quiere decir que los hijos, la esposa, las nueras no eran justos. Un justo. Él tuvo misericordia, el Señor, de ese justo y de su familia. Amén. Yo les prediqué varias veces que el Señor le dio una orden. Subieran, no importa, pero bajar tenían que bajar por orden. Yo les prediqué varias veces, tenían que bajar por orden, tenía que bajar. Primero Noé, después su esposa, después sus hijos y después sus nueras. Y bajaron todo mal. Bajó Noé, bajó sus hijos, y era un orden de Dios para que empiece en la tierra una nueva familia, del orden de la cabeza del hogar como el hombre. Él representaba ser el pastor de su casa, ser el pastor de donde él tenía la familia, y bajaron como quisieron. Yo se los prediqué y también varias veces lo hemos hablado, como quisieron, y sin embargo ellos mismos, bajó Noé, bajaron los hijos, bajaron las nueras, y después recién, la última, bajó la mujer. No hubo orden, ya el empezar nuevamente un mundo, porque todos descendemos de ellos.
todos. No quedó nada en la tierra. Entonces, en los foros apostólicos que hacen nuestro apóstol le pregunta que nadie quedó en la tierra después del diluvio. Naturalmente nadie. Imagínense, con tantos días de lluvia. Entonces, no quedó nadie. Entonces nosotros tenemos que ver como Él acá nos enseña el Señor. Y asimismo dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot. Otro caso. Amén. Otro caso. Como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vestían, plantaban y edificaban. Entonces, esto nos muestra que nunca pusieron los ojos en el Señor. Y Él había hecho un juramento, el Señor. Dios había hecho un juramento que nunca iba más a castigar la tierra con agua. Entonces, esto lo tenemos que advertir nosotros, porque acá, cuando sucedió con lo de Lot, también lo reconoció a Lot como un justo, un hombre justo. Salvó a toda su familia. Se lo llevó en el aire, los ángeles, los dos se lo llevaron en el aire, pero la mujer se dio vuelta porque no quería dejar lo que había en Sodoma. Amén. Y Sodoma y Gomorra. Entonces dice el versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero nosotros, los hijos, los que creemos, los que tenemos a Jesús y sabemos que es como si viviéramos con Él, como cuando Él estuvo en la tierra, eso a nosotros no nos va a tocar porque vamos a ser arrebatados. Arrebatados. Y ya estamos empezando la tribulación. Pero en la gran tribulación no vamos a estar. Entonces, así será el día que el Hijo del Día del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y dice, acordado de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda se la salvará. Hermanos amados, de acá no te llevas nada. Yo lo espero ese arrebatamiento, yo lo espero con toda mi fuerza, mi alma y mi espíritu. Amén. Y sé que está cerca, por todas las condiciones que se están dando y lo que se está viviendo. Amén. Por eso, también dice el 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios que nosotros le podemos dar esa gloria al Espíritu Santo, que es todopoderoso, todopoderoso. Y si me quieren acompañar, por favor, ya para ir terminando, en el nombre de Jesús, a Romanos capítulo 1. Nunca se olvide, hermanos amados, que nosotros no estamos para acusar a nadie. Jamás nosotros vamos a acusar. Pero la palabra nos confronta. Cada uno es dueño de su vida, pero tiene en esta misma tierra tiempo para ser salvo. Amén. Para ser salvo, porque lo dice la palabra. Amén. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18.
Dios es bueno. Siempre dígalo, Dios es bueno. Pero también la ira de Dios se manifiesta en el injusto. Por eso nosotros tenemos que saber, darnos cuenta, si hacemos una injusticia que no es del agrado de Dios. Si vamos a hacer algo, mirar, preguntar si es el agrado de Dios. Yo me acuerdo que mi esposa me ministraba. Ella estaba más comprometida con el Señor, más llena del Espíritu Santo. Yo estaba ahí y siempre me decía algo y me quedó tan grabado que me ministraba, como quien dice, y me decía, ¿Jesús lo haría? Qué hermosa respuesta. ¿Usted sabe lo que yo sentía? ¿Jesús lo haría? Amén, amado. Y entonces eso me ministraba. Y también nos podemos ministrar nosotros mismos. Voy a hacer algo, pero ¿le agrada al Señor lo que voy a hacer? Voy a compartirlo con un hermano crecido, con el pastor. Lo voy a compartir con mi esposa, como yo compartí muchas cosas con mi amada esposa. Y ella fue mi consejera. No lo hagas. Bueno, o vamos a orar, en fin. Y esto es lo que nos llenaba a nosotros de fe, de amor y de alegría. Y mire que dice el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Entonces esa verdad a nosotros nos hace libres. Amén, amado. Y dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es lo que yo le estaba recién hablando y diciendo, que cuando conocemos al Señor, lo que haremos mal o podemos hacer mal, no tenemos excusa. Pero sí hay algo que tenemos que reconocerlo y arrepentirnos de corazón. Por eso yo a mi amada iglesia les he enseñado que todas las noches tenemos que orar. ¿Por qué? Para ponernos a cuenta con el Señor. Porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y ahí no hay arrepentimiento más grande que el reconocimiento. Sin reconocimiento no puede haber arrepentimiento. Amén, amado. Yo puedo decir, bueno, Señor, perdóname, hice esto. No. Tomarlo bien íntimamente. Y te puede quebrantar el Espíritu Santo en ese arrepentimiento. Entonces, y dice, por eso esta palabra, que nosotros como iglesia tenemos que guardarnos y estar seguros, que estamos preparados. Amén, amado. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Amén, amado. Esto nosotros como hijos de Dios cristianos nos congregamos, estamos en el discipulado, somos hijos de Dios, lo alabamos. Ahora no, porque no también la iglesia, la alabanza es la gloria de Dios que tenemos. Nosotros personalmente tenemos la gloria de Dios cuando a Él lo alabamos. En la alabanza, en la adoración, pero lo podemos hacer en casa. En casa lo podemos hacer. Entonces, y te puede tocar el Espíritu Santo también. Entonces dice, voy a leer nuevamente el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Mire usted, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén, amado. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén y amén, amado. Amén, amén. Entonces yo les puedo decir que ustedes síganlo leyendo esto también. Síganlo leyendo, todo completo también a Romanos 1. Que usted se va a quedar impactado, que este es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Yo por el tiempo no lo voy a dar, pero sí puede seguir leyendo, porque acá ya dice el versículo 25, que lo voy a leer nuevamente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿Usted no cree? Esa pregunta la hago yo. ¿Existe la mentira más que nunca en el mundo? ¿Existe en todas partes la mentira? La mentira hizo odiarse unos a otros. Amén. Lo odiarse y como empezó la Escritura, se multiplicó tan grande la maldad del hombre. Y como dice esa Biblia, y las otras Biblias, que no se podían ver unos a otros, se odiaban unos a otros. Y la otra Biblia dice, se resfriaron. Quiere decir, se resfriaron. Quiere decir que esa palabra, se reenfriaron. Se reenfriaron. Entonces, este versículo 25 dice lo siguiente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No tengas dioses ajenos. Cree en el Dios Todopoderoso, cree en el Hijo Jesús y en el Espíritu Santo, que nos dejó como nuestro Consolador, y somos templo del Espíritu Santo, para no entristecerlo a Él. Entonces, dice, dando culto a las criaturas antes que el Creador. Él es muy celoso de nosotros, muy celoso, el cual es bendito por los siglos. Amén, amado. Amados, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy gracias al Padre, también al Hijo y al Espíritu Santo, que mandó esta Escritura en estos tiempos, Señor. En estos tiempos. Son Escrituras escritas por ti, Señor. Nada podemos hacer nosotros con mente humana, Señor. Todo está escrito y es lo que respalda a cualquier hijo tuyo y a los pastores, Señor. Que está escrito lo que hemos predicado. En el nombre bendito de Jesús. Y si tú mandaste hoy esto, aunque la hayamos predicado tantos años y tantas veces, en 17 años que vamos a cumplir, es para que tengamos, Señor, hoy, y preparémonos y podamos arrepentirnos de corazón, no con un pensamiento, sino reconocer en un arrepentimiento para ser perdonados, Señor. Un arrepentimiento genuino, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a estar el día jueves, Padre, orando por los enfermos. Si tenés algún enfermo, tráelo.
que el Espíritu Santo no tiene distancia. En el nombre bendito de Jesús. Y si alguien quiere escuchar la palabra para recibir al Señor como el Señor de su vida, tráelo el jueves que vamos a hacer esta oración. Y si hay alguien ahí hoy que está contigo, entregalo al Señor, que haga la oración, declaración, para empezar a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Amén, amados. Un hijo de Dios. También si hay alguien que se ha apartado y está al lado tuyo, hacele la reconversión. Empezá a evangelizar desde tu casa o en el lugar donde te encuentres. Yo los bendigo, amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le doy gracias al Espíritu Santo cuánto los ama y cuánto nos ama. Amén y amén.